La propuesta entonces para entrar en el primer segmento de charla política, de charla de propuestas, con Andrea Martínez, candidata del Frente Somos Vida y Libertad. Andrea, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, José? Muy bien. Bien. Bueno, a ver, intento estar cómoda. Bueno, primero. Vamos a tratar de incomodar con las preguntas entonces. Bueno, dale. Bueno, en principio, ¿cómo está marchando la campaña? ¿Qué es lo que observan? ¿Cuáles son los reclamos? ¿Cuánto pesa la experiencia? Mira, bueno, la experiencia creo que ayuda, ¿no? Porque en este caso, el recorrer la ciudad, como nosotros lo estamos haciendo, ya vamos con un conocimiento de la situación. Tengo muchísimos proyectos presentados, reclamos que la gente hace y que hoy, por ejemplo, mira, un vecino planteó la necesidad de iluminación y le digo, tengo que revisar en todos estos planes que últimamente estuvimos aprobando o si no está esta calle en el último plan que vino. Y así, o sea, los reclamos son de accesibilidad en los barrios, de iluminación y obviamente en muchísima parte de nuestra ciudad el tema de la cloaca. Pero bueno, obviamente que yo digo que la experiencia ayuda, ¿por qué? Porque cuando el vecino te pregunta o cuando el vecino te reclama, creo que siempre puedo tener una respuesta que tiene que ver y que me ayuda, ¿no? Todos estos años de trabajo. Así que bueno, por ese lado bien, nosotros estamos recorriendo los barrios, estamos recorriendo todas las calles de nuestra ciudad, llevando nuestro volantecito, nosotros mismos, somos los que pagamos los volantes y somos los que repartimos esos volantes, ¿no? ¿Esa respuesta a cada vecino sirve de gestión o de excusa? De gestión, en mi caso. Claro, digo. En mi caso, yo creo que sí, que es de gestión, porque lo que planteo desde mi lugar de concejal es justamente esto, ser el nexo entre el vecino y el departamento ejecutivo. Lo digo porque muchas veces la gente le reclama al concejal algo que no puede hacer, claro. ¿no? Sí, che, háganme el pavimento. Claro, igualmente siempre explico eso porque nosotros lo que estamos viendo y lo que también intentamos hacer un poco en todo este tiempo que vamos de visita a los medios es un poco de docencia. Porque ¿qué es lo que elegimos? Nosotros el 29 de junio elegimos concejales, no estamos eligiendo un intendente. Entonces lo que sí vemos es concejales que están haciendo campañas, que están haciendo propuestas que no corresponden a un concejal. Entonces, por ahí hay que hacer una diferenciación entre qué es lo que nosotros podemos hacer y qué es lo que no. Nosotros, los concejales, controlamos y legislamos, esa es nuestra principal función, y entonces cuando dicen, ¿pero vos qué? ¿Vos qué hacés? Y bueno, nosotros hacemos ordenanzas. En estas ordenanzas, yo por ahí para ilustrar un poco a la gente le digo, el Instituto Municipal del Hábitat, la ordenanza del Instituto Municipal del Hábitat es una ordenanza que impulsé en su momento desde el Consejo y que hoy es una realidad. Nosotros tenemos un lugar donde se planifica, por así decirlo, todas las políticas que tienen que ver con el hábitat. Pero después, yo, Andrea Martínez, como concejal, no puedo hacer un proyecto de 20 viviendas o un proyecto de 50 viviendas, ¿se entiende? Yo sí le puedo reclamar al intendente que gestione viviendas para la ciudad o que haga viviendas para la ciudad, pero yo no puedo hacer el proyecto ejecutivo. Entonces, ahí un poco radica esta cuestión de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no. Nosotros en todo este tiempo que llevamos y que le digo a la gente que hacemos docencia porque le decimos a la gente que necesitamos que el 29 de junio vaya a votar porque se eligen concejales, de los 7 concejales que tenemos en la ciudad se renuevan 4, que es importante y esto lo repito, lo repito, lo repito y lo repito en los medios y lo repito cuando hablo con la gente. Necesitamos romper la mayoría y lo bueno es que cuando vamos a los barrios y cuando hablamos con la gente o cuando hablamos en los comercios y cuando hablamos con las instituciones, creo que quedó eso de que hay que romper la mayoría. Romper la mayoría del intendente, que hoy hay 4 concejales que acompañan al intendente en sus proyectos, digamos, 4 concejales del oficialismo. Digamos. Exacto, entonces nosotros lo que decimos es que tenemos que romper esta mayoría que hoy
obedece a la gestión, por así decirlo. Obedece, ¿por qué? Porque todo lo que el Ejecutivo manda se aprueba automáticamente, muchas veces sin la discusión, sin revisar si el expediente está bien, si la ordenanza está bien. Entonces, nosotros decimos que queremos romper esta mayoría para tener un equilibrio en el Consejo y que la mayoría la pueda tener la oposición. Y esto también es sano. Decimos que es sano, ¿por qué? Porque no es bueno para los ejecutivos tener un legislativo que sea de su mismo signo político. ¿Por qué? Porque si no, no hay control, si no, tampoco hay discusión, no hay debate, no hay apertura, no se escucha a las instituciones, y todo eso creo que tiene que volver al Consejo. Bueno, tiene que ver con el rol de la oposición también, ¿no? Porque si se lo preguntamos a Ana Meiner, va a decir, yo no tuve oposición tuve oposición en el Consejo en estos 16 años, no me votaron a ciegas ningún proyecto, y seguramente va a decir, che, al menos denme 2 años de mayoría en el Consejo. Imagino, si eso se lo preguntamos a Ana Meiner, nos va a decir eso. También es cierto que el actual oficialismo fue oposición durante muchos años y quizás ejerció un rol sin pensar lo que podía venir después, ¿no? Tal cual, y me parece que también esto es importante. Queremos romper la mayoría para tener un equilibrio, para que la oposición tenga la mayoría, pero la oposición tiene que ser una oposición responsable. Nosotros hoy estamos viendo lo que le sucedió justamente a esta oposición que tuvo Ana Meiner, que era oposición de los mismos, nada más que cambiaron las figuras, cambiaron por ahí las personas, pero tenía oposición Ana Meiner, y eso nos llevó a que durante muchísimo tiempo se sentaron arriba de la tributaria, no actualizaron como tenían que actualizar. Entonces cuando arrancan la gestión se dan cuenta de que no les alcanzaba para prestar, por ejemplo, los servicios de la tasa. Entonces, en ese momento que hicieron, aumentaron 150% en el 2024 de entrada, cuando ellos entraron, 150% de aumento, actualización mensual, lo que nos dio casi un 400% de aumento en el 2024, con otro aumento del 35% para el primer semestre del 2025 y otra actualización que va a operar el 1 de julio. Nosotros votamos el 29 de junio y el 1 de julio va a haber un aumento de tasa de nuevo en la ciudad. ¿Todo esto por qué se da? Porque estaba tan retrasada la tasa que obviamente que era necesaria una actualización, pero eso pasó porque cuando ellos fueron oposición, no fueron una oposición responsable, que es como yo siempre digo que vos tenés que ser oposición. ¿Para qué? Para poder controlar al Ejecutivo, para poder poner un freno, en este caso, a los aumentos desmedidos de tasas sin discusión, para poder poner un freno cuando el intendente te dice de 9 quiero subir a 22 los cargos políticos. Una locura que hoy nosotros no lo podemos revertir hasta que no cambiemos la composición del Consejo. Sí, está bien, pero la gente está enojada con el aumento de la tasa, ¿eh? Por más que digan, puede llegar a ser el valor que era necesario aumentarlo. No, yo no digo que sea el valor, porque como no hubo discusión, tampoco sabemos si es el valor, ¿se entiende? Bueno, de hecho, hubo una actualización en enero, febrero, que después se tuvo que ir para atrás, ¿no? El Ejecutivo la revirtió y lanzó una moratoria edilicia, quitó algunas sobretasas. Es como que se aprobó tan rápido que no se alcanzó a estudiar o la gente se enojó tanto que no se animaron a implementar. No, pero y además la demostración de que no revisaron la ordenanza tributaria fue que en el mes de febrero tuvimos que empezar a modificar muchos de los artículos porque se dieron cuenta que la tasa se disparaba de tal forma, porque nuestra composición, digamos, la estructura de la tasa tiene algunas cuestiones que si vos no le pones un tope, la tasa se dispara. Bueno, un montón de cosas que obviamente no las tuvieron en cuenta porque no estudiaron el expediente. Evidentemente, el 27 de diciembre se aprobó una tributaria y un presupuesto en nuestra ciudad sin discusión. Y esto también ayuda cuando la mayoría es de la oposición, porque desde mi lugar de concejal, lo mejor que me puede pasar es que las instituciones que están involucradas, por ejemplo, en una tributaria, como son Sociedad Rural, SICAE, Federación de Vecinales, me pidan para discutir la tributaria y para también fundamentar y enriquecer esa ordenanza que es tan importante para el Ejecutivo, pero también tenemos que pensar que es el vecino el que tiene que poner la plata, ¿no?
Sí, bueno, fue uno de los temas salientes en el debate. Las entidades que llevaron adelante el debate del jueves pasado reclamaban ser escuchadas. Tal cual. Y ser escuchadas en todos los casos, no solamente con el tema de tributaria. Esto, perdón, no quiere decir que las entidades van a legislar. No, pero sí las vas a escuchar. Mira, me pasó, por ejemplo, con la ordenanza de amnistía. Nosotros en nuestra ciudad tenemos una ordenanza de amnistía edilicia. Entonces, esa ordenanza, ¿qué es lo que hago yo como concejal? Lo primero que hago como concejal, digo, bueno, llega una ordenanza de amnistía, a los primeros que convoco o por lo menos les envío, ¿no?, el proyecto, es a APSE. ¿Por qué? Porque justamente ellos son los profesionales de la construcción, los que saben y los que están empapados en el tema. Trabajamos con ellos, me acercaron una serie de consideraciones que esa ordenanza tenía que tener para poder modificarla, para poder mejorarla. No es otra cosa que para eso, para poder mejorar la ordenanza que después se va a regir en la ciudad. Y no fueron escuchados. Entonces, no fueron escuchados ¿por qué? Porque yo, independientemente de que esas consideraciones las incorporé en un dictamen, mi dictamen no sale, sino que sale el dictamen de la mayoría. El dictamen de la mayoría es tal cual como viene del Ejecutivo. Bien, algunas preguntas breves a propósito de dictamen. Hay un expresidente del Consejo que está reclamándole al actual que tome medidas y que haga pública la situación que se presentó con un dictamen que supuestamente tiene una firma falsificada. Sí. Y que tiene que ver con un dictamen suyo. Sí. Aparentemente apareció firmado por Camisi cuando Camisi no estaba en el Consejo. Sí. ¿Qué ha pasado ahora? Igualmente son dos dictámenes. Un dictamen era del PRO y un dictamen era mío. Y bueno, no, lo que hice en ese momento, al darme cuenta de que la firma era falsificada, porque me lo reconoció además el concejal, yo presenté hice una presentación penal donde corresponde, digamos, porque en realidad es lo que corresponde. Yo no lo voy a... Y además porque también vino aparejado de un montón de situaciones que se viven en el Consejo que no están bien, que no está bueno y que me parece que esta irregularidad no puede pasar. Independientemente de esto, en el Consejo, ¿qué pasó con esos dictámenes? No, los dictámenes que tenían las firmas, porque esto pasa así, es muy difícil quizás para que la gente lo entienda, pero si los dictámenes tienen 3 firmas, el dictamen tiene que ir al recinto para ser tratado. Cuando yo me planteé que esa firma era apócrifa, entonces ahí no incorporaron los dictámenes no incorporaron en el orden del día, por lo tanto no fueron tratados. Eso es una clara evidencia de que la firma era falsa, porque si no, solamente porque yo dije, no creo que porque Andrea Martínez diga, ay, tengo una duda de una firma, no incorporen 2 dictámenes en un orden del día. ¿Y ahora? No, ahora hay que esperar. Hay que esperar que la justicia investigue y que siga los cauces que tienen que seguir. Yo dije y lo planteé y lo manifesté, no voy a hacer política con esto. Yo lo que quiero es que se resuelva esta situación. La cambió de tema, ¿qué opinión tiene del debate? ¿Qué le pareció con la experiencia de varios años como legisladora de la ciudad, sí, la posibilidad de contrarrestar sí, voces? siempre los debates nos ponen nerviosos a todos, como yo digo, vos podés tener toda la experiencia del mundo, pero siempre te pones un poco nerviosa. Igualmente agradezco a las instituciones que se pusieron de acuerdo para brindarnos este espacio, también al canal, a vos que estuviste ahí, pero sí digo que es tan poco el tiempo, pero muy poco, en 3 minutos es imposible, por ejemplo, desarrollar, como siempre digo, los 160 proyectos que tengo presentado el año pasado y así todos los años y ya vamos como los 60 y algo en este año. Entonces, es muy difícil plantear, es muy difícil reducir en 3 minutos todo lo que uno quiere decir. Lo que sí tengo el firme compromiso, y ya lo empecé a hacer con todas las instituciones, es tener una agenda de trabajo con ellas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si vos no tenés una agenda de trabajo con las instituciones, nos pasa lo que nos está pasando ahora. Llegan las elecciones, todos nos queremos reunir con las instituciones y parece como que, viste ahí, saltan todos los problemas o las sugerencias o los proyectos que tienen cada una de ellas. Y bueno, y muchas de esas cosas que nos plantean yo ya las tengo presentadas y necesitaría como el acompañamiento y el apoyo de las instituciones
para poder llevarlas, ¿no?, en este caso al recinto. Obviamente que, como siempre digo, lo crucial acá, lo importante acá es que la gente entienda que hay que romper la mayoría. Entonces, ¿cómo rompemos la mayoría? Y si votamos al candidato de la gestión, tienen muchas posibilidades de seguir conservando las dos bancas. Si no votamos al candidato, entonces, y pueden ellos de alguna manera perder una banca en favor de la oposición, eso sería lograr un equilibrio en el Consejo. ¿Preocupa la falta de participación o la indiferencia de la gente? Sí preocupa, pero lo que sí le digo a la gente es que está enojada. Obviamente que la gente no va a votar porque está enojada con los políticos, pues está enojado con todos nosotros. Y lo que sí le planteo y lo que le pido es que vayan a votar porque es la forma, esa es la única manera de poder modificar y de poder cambiar las cosas. Si no, va a seguir todo como está. Ahora en diciembre, cuando manden la tributaria, si ellos siguen conservando la mayoría, van a aprobar lo que quieran. Estos 22 cargos políticos que yo ya presenté el proyecto para eliminar los 10 cargos de coordinadores, no lo vamos a poder eliminar si no tenemos una mayoría diferente, y así con tantas cosas. Acabo de presentar ayer que se congele el sueldo de los políticos. Un poco... A ver, me tildan, ¿viste? Seguramente van a decir, ¡ay, qué demagoga! No, no es demagoga, es para visibilizar una situación que cuando le cuento a la gente dicen, ¿cómo puede ser? Cuando a Andrea Martínez, al intendente o a los secretarios o a los coordinadores le aumentan el sueldo, nadie se entera. ¿Sabes por qué nadie se entera? Porque nosotros estamos atados a la paritaria municipal. O sea, cada vez que los municipales reciben un aumento, también el los intendente y los políticos. Entonces yo lo que digo, en el 2025, o sea, lo que pido es que se congelen y que no se apliquen esos aumentos para el 2025. Esos aumentos se pueden utilizar en muchísimas otras cosas. Por ejemplo, en ayudar a ANE, que hoy está pasando por una situación bastante complicada. Y otro de los proyectos que lo estamos terminando es que todos los políticos, el sueldo de todos los políticos esté colgado en la página del municipio o en la página del Consejo. Por último, Andrea, ¿cuál es el mensaje a la gente? Estamos en esto de la participación seguramente, sí. y ¿cuál es ese objetivo de esta última semana de recorrido? Y la última semana a mí me gusta hacer política caminando, a mí me gusta hacer política hablando con la gente, mirando la cara. Creo que si un político no tiene empatía y no se pone en el lugar del otro, no puede hacer política, y lo que le pido a todos es que este 29 vayan a votar. Que el 29 de junio, justamente el día de los ñoquis, coman los ñoquis pero no los voten. Muchas gracias. Gracias a vos. La charla con Andrea Martínez, ahora vamos a la pausa, continuamos de frente y cuando regresamos charlamos con otro de los candidatos para las elecciones del domingo 29.